Ser Podcast. Y en esta noche de Ágora, también con José Manuel García Margallo, con Pablo Iglesias y con Carmen Calvo. Antes que nada, sobre el testimonio durísimo que hemos escuchado de 9:30 a 10 en hora 25, el testimonio de Amelia Tiganus. Es una víctima de trata que pasó de ser explotada sexualmente durante años por proxenetas y puteros de toda España a ser ahora una activista por los derechos de esas mujeres. Y nos dice: no entiendo a quienes abogan por regular todo esto. Lo que hay que hacer es abolirlo, porque en un escenario de regulación, los estados, lucrándose a través de los impuestos de que a mí me prostituyan, se convertirían en estados proxenetas. Si empezamos a hablar de que legalizar la prostitución, en el caso en el que no queremos hacer caso a otros países que sí lo han hecho y hay resultados empíricos, es decir, no hace falta hacer experimentos crueles con vidas humanas para ver qué pasa, ¿no? Ya lo tenemos el caso de Holanda, tenemos el caso de Alemania, de Nueva Zelanda, es decir, está ahí, y la situación de las mujeres no solo que no ha mejorado, sino que ha empeorado, porque pagar impuestos por vivir tal y como te has quedado mudo antes no soluciona el problema. Pero aparte de eso, los estados se convertirían en estados proxenetas, porque si te lucras con la prostitución ajena, eres un estado proxeneta. Y nos decía Amelia Tiganus, sobre todo lo que no entiendo es que la realidad de estas mujeres no esté en el centro del debate. ¿Por qué no nos duele igual que violen a una adolescente española en un portal, a que violen sistemáticamente a una chica colombiana, una chica nigeriana, una chica rumana, en estos campos de concentración, que es como ella ha definido los prostíbulos? Si no han podido escucharlo, lo tienen ya en cadenaser.com, en Ser Podcast y en todas las plataformas. Ha sido una sacudida tremenda este testimonio, Iglesias. Si nos creemos la abolición de la prostitución, creo que hay que pasar el debate de lo teórico a lo práctico y ser muy autocríticos con respecto a lo que se ha hecho en España. En 1995, un gobierno socialista eliminó del Código Penal la tercería locativa. La tercería locativa es básicamente que el dueño de un local donde se ejerce la explotación sexual se lucre. Y esto favoreció a la industria proxeneta. En 2015, un gobierno de Mariano Rajoy modificó el delito de proxenetismo, haciendo prácticamente imposible que se pueda perseguir. Ahora, por suerte, tenemos un gobierno que está preparando una ley de libertad sexual que lleva el Ministerio de Igualdad, donde plantea dos claves. La primera: si queremos eliminar la prostitución, tenemos que asegurar condiciones materiales para que las prostitutas puedan dejar de serlo. Esto implica tener una alternativa habitacional, esto explica que evidentemente no sean expulsadas si son extranjeras, esto implica que sean consideradas en última instancia como cualquier víctima de violencia machista. Y en segundo lugar, va a ser una ley que vaya por los proxenetas. ¿Cómo se va por los proxenetas? Estamos hablando de una industria que genera 5 millones de euros al día. Pues se va volviendo a perseguir la tercería locativa. ¿Esto qué es? Pues que el dueño del local, el dueño del puticlub, no se pueda forrar cuando en sus locales se ejercen situaciones de explotación sexual. Calvo. Hace, no me acuerdo cuántos años, escribí en el País que los prostíbulos eran Guantánamos de cercanías, así lo titulé. Lugar donde se queda literalmente en el limbo mujeres que han sido secuestradas, le llamamos trata, pero han sido literalmente secuestradas, entre otras razones porque, como dice Amelia, suelen ser adolescentes, niñas, pobres por supuesto, y acaban en lugares que están en una especie de espacio de suspensión donde pareciera que no queremos mirar. Acometer una ley específica contra la trata y la prostitución, mi partido es abolicionista. Por lo tanto, mi partido va a ir a por estas, porque esto no es una profesión, es una esclavitud, la esclavitud más antigua de la humanidad, aquella por la cual nuestra sexualidad y nuestra libertad está sometida en un sistema machista y patriarcal a la compraventa de los deseos masculinos. Pero el foco hay que ponerlo en los puteros. El foco hay que ponerlo, con todo el dolor que eso conlleve para nuestra sociedad, en los hombres que consumen prostitución. Y los datos son aterrorizadores, literalmente. Porque además esa idea que teníamos de, determinados estratos sociales, hombres ya con una mentalidad caducada en términos de igualdad entre hombres y mujeres, eso no es verdad. Los datos que yo tenía cuando presidí la Comisión de Igualdad hace muchos años de la policía del Ministerio del Interior eran aterradores. Chicos jóvenes
que lo consideraban esto entretenimiento, ocio, la manera de terminar una noche. Y estamos hablando de los derechos humanos de estas mujeres. O sea, la prostitución lo que se lleva por delante son derechos humanos básicos de las mujeres. No es sostenible ningún discurso de regulacionismo, ningún discurso que mire para otro lado. Pero decía el vicepresidente Iglesias, decía, y tú mismo, ¿cómo no estamos en esto? Pues igual que no estamos aterrorizados por los asesinatos de la mujer en la violencia de género. Es que en este país todavía hay asesinatos que nos han parecido de mayor entidad, incluso en el debate político que esto. Que es que en el Congreso de los Diputados hemos tenido debates sobre el negacionismo de que exista esa violencia. Todo lo que afecta a los derechos, a los intereses y a la libertad de las mujeres está infravalorado políticamente. Y la prostitución es una cosa más. García Margallo, ¿hay que abolir la prostitución? ¿Hay que regularla? Es un tema extraordinariamente complejo. Yo no soy un experto. La vicepresidenta Carmen Calvo lleva mucho tiempo hablando de este tema. Sé que ha tenido contactos con mi partido, con Cuca Gamarra, y están buscando una fórmula. Es decir, porque no cabe duda que el prosenitismo hay que castigarlo con toda dureza, entendiendo por proselitismo no solo forzar a la prostitución, sino vivir de explotar la prostitución. Es decir, eso es perfectamente claro. La duda es qué haces con aquellas mujeres que libremente deciden ejercer la prostitución por cuenta propia. Si estamos por cuenta ajena, ya estamos en un fenómeno de proselitismo. Y la gran pregunta es, la abolición de la prostitución va a aumentar la prostitución clandestina, es decir, va a aumentar una prostitución en peores condiciones todavía. Lo que he leído de tratados internacionales, etcétera, los que nosotros tenemos, el del 97, la OIT, etcétera, te llevarían a la conclusión de que hay que abolir la Constitución. Y yo creo que el espíritu de lo que es España como Estado no es un Estado liberal, es un Estado que garantiza la dignidad y garantiza la no discriminación, y eso obligaría a tener una actitud muy decidida en este tema. ¿Cómo? Ya es otra cuestión. Suecia lo que hace es penalizar al que consume prostitución, al cliente. Ahora, insisto, la gran duda es qué ocurre si una mujer, o incluso algún hombre, porque empieza a haber ya prostitución masculina, decide que él libremente quiere hacer eso. Ese es el tema. Pero yo no tengo respuesta, insisto, es un tema tan complejo y tan duro, porque esto afecta tanto a la dignidad de las personas, que antes de emitir opiniones cerradas, creo que hay que reflexionarlo en profundidad. Dos consideraciones. Una, yo creo que casi no hay debate sobre la voluntariedad, porque todos los informes disponibles que hay revelan que un porcentaje amplísimo de la prostitución se da en condiciones espantosas, en condiciones de explotación, y por lo tanto, si es mínimos los casos que podrían plantear ese debate, creo que tenemos que ir a la clave del problema, que todo el mundo reconoce además. Lo que pasa es que la gente que nos está escuchando, yo creo que se pregunta, bueno, ¿pero qué están ustedes dispuestos a hacer? Yo creo que hay una mayoría social que entiende que esto es una barbaridad, que qué es esto de que se pueda una mujer verse obligada a entregar su boca, su ano o su vagina a una penetración cuando no siente deseo sexual por el cliente, como explicaba Tiganus de manera clarísima, y es como, ¿qué están ustedes dispuestos a hacer? Y yo creo que hay que poner en valor lo que se está haciendo. Y algunas cosas se han hecho ya. Yo recuerdo, porque estuve en esa discusión, cuando diseñamos en el gobierno el ingreso mínimo vital, tuvimos que discutir mucho para incluir a las prostitutas en el ingreso mínimo vital. Porque si no, ¿cómo salen de ahí? Es decir, una mujer que en la mayor parte de los casos es extranjera, que tiene amenazada a su familia, que tiene en su pasaporte, que no tiene redes de conocidos aquí, ¿cómo sale? Si no tiene un ingreso mínimo vital, si no tiene una garantía de alternativa habitacional para dejar la prostitución, y si no tiene una protección de las instituciones para poder denunciar. Si reconocemos que puede haber violación dentro del matrimonio, ¿cómo no va a poder haber violaciones dentro de un contexto de explotación sexual? A partir de ahí, todas las condiciones materiales para que las mujeres puedan dejar la prostitución, esto no ha existido en España hasta ahora, e ir a por la tercería locativa. Estamos hablando de una industria muy poderosa.
es enfrentarnos con gente muy poderosa. O sea, los dueños de la industria de la prostitución en España tienen muchísimo dinero, muy buenos amigos y muchísimos recursos. Y por fin vamos a tener una ley que dice vamos a por la industria proxeneta yendo a por la tercería locativa. Se hizo mal en el pasado. La reforma del Código Penal del 95 con Felipe González fue un error en este sentido, y también, a mi juicio, la modificación del delito de proxenetismo en 2015 con Mariano Rajoy, porque cuando hablamos de esta industria, hablamos de señores muy poderosos, con mucho dinero y con muchos recursos. ¿Por qué esto no se ha hecho antes? Si todo el mundo está en contra de la prostitución, ¿por qué no se ha ido antes a por la industria proxeneta? Porque tienen muchísimo poder. Yo quería decir una cosa de Amelia Tiganus. Me parece una mujer inteligentísima. Inteligentísima. Tiene una capacidad de autoanálisis, de análisis colectivo, sobre unos fundamentos éticos impresionantes. Hay un momento en el que dice ella, la vida es mejor cuando estás en un grupo, cuando formas parte de la colectividad. El problema de la trata es que además te aíslan, ¿no? Me parece brillante, sencillamente una mujer brillante, y insiste en que ella, su sueño de estudiar es lo que la mantiene para salir de esa situación, ¿no? El debate de la libertad no existe aquí, ministro. No existe. Esa es una fórmula para derivar, a veces, no lo digo por ti, para escurrir el bulto de posicionarte. Cualquier ser humano, hombre o mujer, que decidan libremente tener las relaciones que quieran y como le apetezcan, que eso puede ser una minoría, incluso cobrando, que se supone en negro, lógicamente, en transacciones muy privadas. Ese no es el debate. El debate es el fenómeno ancestral, telúrico, donde los hombres piensan que tienen el derecho y el privilegio de comprarnos. Y así se va construyendo la historia, hasta el punto de que nos adentramos en el siglo XX y el XXI, donde algunos, incluso en aras de la libertad y en aras de la modernez política, te dicen que esto es lo que hay que hacer, regularlo, con seguridad social, salario, el colmo de ir en la dirección contraria a los derechos humanos. Porque la realidad, y la política vive de estadística, la realidad te dice que el 99% de las mujeres que están ahí son pobres. Las han maltratado con violencia sexual, en muchos casos desde niñas, han traficado con ellas y están evidentemente en un infierno. ¿Pero qué clase de discurso es este? Es como, oye, pues mira, los pobres si son felices, ¿para qué los vamos a sacar de su pobreza? Oye, el parado, ¿será que está parado porque no insiste suficiente en encontrar trabajo? Y yo qué sé. Esos discursos no los hacemos con otras miserias humanas, y con este nos atrevemos ampliamente a hacerlo. Y dice el vicepresidente, ¿por qué hemos llegado aquí? Porque no está tan claro. No está tan claro que si esos son los niveles de consumo que tienen los varones, la sociedad esté pensando que este es un problema que hay que acometer. Yo prefiero no decir las estadísticas que conozco porque ponen los pelos de punta. Pues díganosla. Claro, pone los pelos de punta pensar que más de la mitad de la población española les parece que este es un asunto con el que hay que convivir. Pero las mujeres en este asunto, muchísimas mujeres nos vamos a plantar en jarra con este tema, porque aquí lo que se atenta al final es la esencia última de lo que estamos diciendo que somos las mujeres. Ciudadanas y seres humanos, evidentemente, a tal punto que el Consejo Constitucional francés, su Tribunal Constitucional, la semana pasada, en un pleito que había muy interesante, acabó dictaminando que era constitucional multar a los hombres que consumen prostitución. Ha habido un debate constitucional allí extraordinariamente interesante. Y claro, si esto no acaba con una mentalidad, si tú dices, bueno, salimos de una dictadura con la represión sexual, con los estereotipos, pero cuando 42 años después los datos que tienes es los chicos jóvenes lo utilizan como un entretenimiento, y es más, la sofisticación, que a mí me parece de verdad absolutamente horrible, al que se está llegando en los formatos en los que trabajan ahora las prostitutas. Yo en ese tema conozco muy bien, he trabajado mucho con los temas de trata y prostitución y no quiero entrar, pero ponen los pelos de punta, porque esto ya no es el viejo método de antes, la represión sexual, la descarga sexual sin miramientos con el otro ser humano. No, que estamos llegando a unos niveles increíbles en los cajeros automáticos, cuando una chica a las 3 de la mañana va a sacar o a recargar el móvil. Allí hay alguien con ropas de tus hijas del colegio o ropa íntima para no cometer evidentemente la tropelía
sexual contra tus propios hijos en tu familia, los datos con los que trabajamos en estas materias ponen los pelos de punta acerca de una deriva. Y yo creo que aquí hay un tema de fondo. Hemos considerado que la sexualidad de los varones es incontrolable, libre, la tenemos que soportar las mujeres. La sexualidad, como todo el humano, tiene que tener autocontrol, límites, conciencia y norte. Y parece que damos por bueno que estas cosas son así. Incluso hay series de televisión donde esto se normaliza, totalmente se normaliza. Y está la figura de la prostituta allí normalizada, como si fuera una cosa más. Está una que trabaja de médica y otra que es prostituta con total normalidad. Y forma parte, lamentablemente, de una sociedad, la nuestra, como todas las del mundo, que todavía no se han levantado a decir esto no es asumible. Margallo. No, yo lo que creo es que hay un acuerdo muy generalizado y por lo que he entendido las conversaciones entre los dos partidos principales, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, han empezado y los has capitaneado tú y Cuca Gamarra. Bueno, y la ministra está en ello, la ministra Montero está en ello. Y habrá que llegar a... Sí, pero las declaraciones de la ministra Montero a mí me han producido alguna perplejidad, porque si tengo bien anotado, ella es abolicionista, pero reconoce la complejidad y por tanto la dificultad de llegar a este tema, lo cual es simplemente constatar la realidad. Yo creo que hay que llegar. Tengo clarísimo el tema de la gente que explota o fuerza, no tengo tan claro el tema de la mujer o el hombre que decide ejercer esto como autónomo y no sé cómo se combate eso. Es decir, el problema, hay estudios, miles de estudios, Club de Alternes, en que van unas señoritas a una barra y aparece un señor, quedan y se van a otro lado. Entonces esto como es muy difícil de controlar y la legislación comparada que he visto es muy difícil. Yo creo que abolicionista, y me corregirás, Carmen, está solo en Suecia, ¿no? Sí, y el asunto es que no es un tema de la dictadura española, es que en la Unión Europea... Es que una ley abolicionista en un país tiene unas limitaciones muy complicadas porque se tiene que adentrar en el derecho internacional y en el derecho comunitario. Tú puedes decir, en mi país voy a prohibir esto, pero ¿cómo vas a impedir el tráfico, la entrada, la salida? Es muy complicado, pero algún país tiene que hacerlo, alguno de los grandes, de los importantes, y yo creo que nosotros deberíamos timonear este asunto, porque es de estos temas que estoy absolutamente convencida que cuando se abran van de hilo, igual que con los matrimonios entre personas del mismo sexo. Se abrió aquella espita y empezamos hasta Suiza. Estoy segura de que este asunto es el asunto en el que tenemos que sacar y abrir los ojos y decir, estos son los derechos humanos de las mujeres, su libertad fundamental, que son sus libertades sexuales, su integridad física. Y habrá un camino que recorrer, pero un país de los importantes, perdón que Suiza lo es, Suecia también lo es, pero quiero decir, un país con peso tiene que decir, aquí me planto, y yo espero que sea el mío. Han generado entre ayer y hoy muchísimo revuelo las palabras que pronunció el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una entrevista en el diario catalán Ara acerca de la edad de jubilación. Ha sido controvertida sobre todo la interpretación que se ha hecho de esas palabras. Dice Escrivá que hay que subir la edad de jubilación a los 75 años. Eso como tal Escrivá no lo ha dicho. Él planteó la opción de, dejando la edad de jubilación donde está, facilitar que quien quiera pueda seguir en el mercado laboral. Vamos a escuchar exactamente lo que dijo Escrivá, el argumento entero, porque creo que es importante para debatir sobre lo que dijo y no sobre lo que se dice que dijo. La edad de jubilación es un derecho, no una obligación. Y si uno retrasa la edad de jubilación, lo que estamos diciendo es, bueno, el ahorro para el sistema nos lo vamos a repartir entre la Seguridad Social y usted. Y puede ser en forma de un pago único o de una pensión más alta durante un cierto tiempo. Eliminar cláusulas de jubilación obligatoria que pueden pactar los agentes sociales e imponer a un trabajador el que tenga que jubilarse antes de lo que él quiere. Esto también lo hemos corregido y finalmente que los desincentivos a la jubilación anticipada sean más efectivos, sobre todo en pensiones altas que no lo eran. Yo creo que hay que hacer un cambio cultural en España porque realmente somos el país, es decir, en Europa hay una tendencia clara a que entre 55 y 75 años se trabaje cada vez más. Es decir, eso lo vemos en las tendencias internacionales a esas edades por distintas razones, por razones demográficas y por razones de calidad de vida, etcétera, se puede trabajar más.
Y España es una anomalía a nivel europeo, una anomalía en que no solamente no estamos siguiendo esa tendencia, sino que incluso estamos declinando. Esto es lo que dijo Escrivá. En cualquier caso, me planteábamos a las 8 de la tarde aquí en Hora 25, a Escrivá le ha vuelto a pasar lo que ya le ha pasado más veces, que la oportunidad o la manera de plantear determinados asuntos que son delicados vuelve a crearle un problema de comunicación a él y al gobierno en general, porque este ha sido hoy uno de los temas que ha marcado la agenda. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, le advertía a Escrivá. Pediría cautela en las declaraciones que se hagan. Lo que hemos de hacer es mejorar el sistema de pensiones público en nuestro país. Lo que ayer se ha esbozado, desde luego, no forma parte del acuerdo de gobierno. Les planteo García Margallo, Calvo, Iglesias, trascendiendo la polémica del hoy sobre el literal o no, Escrivá, yendo al fondo del asunto sobre jubilaciones y sobre pensiones, cómo adaptarnos a la nueva realidad demográfica sin vulnerar nuestros derechos laborales. Margallo. Vamos, este es un problema absolutamente de fondo, no solo en España, sino en toda la Unión Europea. Aquí se parte de una premisa que, en mi opinión, es falsa, que es una ecuación que dice con las cotizaciones de los que se están trabajando se pagan las pensiones de los que han dejado de trabajar. Si la única fuente de ingresos son las cotizaciones, es obvio que el sistema no es sostenible. Tenemos una tasa de fertilidad en Europa muy baja, en toda Europa, y especialmente en España. En España la tasa de fertilidad de hijos por mujer está en 1,2 hijos por mujer, cuando para mantener el equilibrio tendría que ser 2,1. Tenemos, no sé si lo he dicho alguna vez, la tasa de fertilidad más baja de la Unión Europea, salvo algún estado muy pequeño como el Vaticano, que no cuenta. Gastos. En los gastos estamos todos de acuerdo, y así lo hemos decidido, que las pensiones van a actualizarse de acuerdo con el IPC. Luego ese es el único dato fijo de esta ecuación. Y te queda el tercer problema, que es la edad de jubilación. Entonces, se puede jugar en ingresos. Yo creo que el error es decir, si las cotizaciones no llegan, hay que bajar las pensiones o hay que subir la edad de jubilación. Jugar con las otras dos variables. Porque no es verdad. Porque a nadie se le ocurre decir que hay que cerrar las universidades porque las tasas académicas no lleguen para cubrir los gastos académicos, o cerrar las carreteras porque los peajes no llegan. Las pensiones y los gastos ligados al envejecimiento, porque lo que más va a aumentar son los gastos de sanidad, que dice la Unión Europea que van a aumentar en un 2% en 10 años, se financian con cotizaciones, con los impuestos o con lo que usted quiera. Es decir, en Dinamarca se pagan con el impuesto sobre el valor añadido. Luego esa ecuación la rompo. Edad de jubilación. Yo creo que no hay que obligar a retrasar la edad de jubilación, hacerlo imperativo, pero sí incentivarlo. Y una fórmula muy sencilla, porque ahora lo que nos estamos encontrando es que gente con 52 o 53 años en los bancos las ponen en la calle, o en una empresa multinacional con 60 años se ponen en la calle. Es decir, oiga, yo entiendo que la motivación de las empresas es sustituir este personal, que tiene más edad y cobra más, por personal más barato. Pero hay una fórmula, es decir, mire usted, yo reduzco la brecha salarial, usted sigue trabajando, no paga cotizaciones a la Seguridad Social y paga el impuesto sobre las rentas del trabajo como pagaría si cobrase una pensión y no la retribución que usted está recibiendo en realidad, lo cual te permite reducir el coste laboral, que es el gran incentivo para despedirte, sin alterar tu poder adquisitivo. Por tanto, incentivar el que la gente trabaje más. Yo eso estoy de acuerdo y soy un ejemplo viviente de que creo que eso es lo que hay que hacer. Estaba Iglesias dándole la razón a Margallo con la cabeza hasta que ha dicho lo de incentivar el retraso en la jubilación y ahí ha dicho, incentivar. Sí, el problema, o sea, yo creo que la gente que nos está escuchando le produce terror imaginar que, a la mayoría, 9 de cada 10, imaginar que se tienen que jubilar a los 75 años. La mayor parte de los trabajos, la mayor parte de las profesiones, pues la gente, ojalá se pudieran jubilar antes, no después. Otra cosa es, pues yo que sé, aquí de tertulianos, a lo mejor podríamos aguantar hasta los 95 años, pero eso no es lo normal. Hay algunas profesiones excepcionales que pueden decir, no, es que te gusta mucho con 91 seguir trabajando, pero eso no es lo normal. Mario Vargas Llosa. A partir de aquí hay como varios elementos. Yo conozco a José Luis, a Escrivá, le tengo mucho cariño, es una persona muy inteligente, pero casi siempre le preocupan mucho más los gastos que los ingresos. Y el problema de las pensiones no es de gastos, es de ingresos.
¿Y cómo se consiguen mejores? Por eso, en eso tenía razón Margallo. ¿Cómo se consiguen mejores ingresos para financiar las pensiones? Pues con mejores trabajos, subiendo el salario mínimo interprofesional, que por lo tanto la gente cotiza más, mejorando los salarios de los jóvenes, repartiendo más. Hay un argumento, por ejemplo, un informe de la OCDE que dice que el gasto público en pensiones, que en España es del 12%, pues pasará probablemente al 13,2% en el año 2045. Bueno, esto no es un drama. Esto es menos de lo que gasta Francia, menos de lo que gasta Italia, menos de lo que gasta Austria. Pero el argumento demográfico también ha demostrado históricamente funcionar poco. Digamos, la catástrofe es que la fertilidad, hay cada vez más personas mayores y menos jóvenes. Para empezar, la productividad en términos históricos ha mejorado siempre y eso cambia, digamos, la manera en la que se pueden financiar las pensiones. Y después hay un factor que además es determinante para las economías europeas, que son las migraciones. Las pensiones de muchos de nuestros pensionistas se pagan con el trabajo de gente que ha venido de otros países a trabajar con nosotros, aportando juventud y aportando capacidad laboral. No es un problema. En la cuarta economía de la zona euro, que es España, lo que hace falta no es recortar pensiones. En España, 2 de cada 3 pensiones son de menos de 1.000 euros, ni obligar a la gente a trabajar hasta los 75 años, sino mejorar las condiciones de los que están trabajando ahora para que podamos tener un sistema de pensiones que, por otra parte, se supone que es una garantía constitucional. Calvo. Vamos a ver, yo voy a aprovechar esto que le ha ocurrido al ministro Escrivá, como decías tú, Aimar, que en alguna otra ocasión le ha ocurrido, para sacar un parámetro mayor. Estamos empobreciendo tanto la comunicación política y el debate político que prácticamente un político, en el nivel de un ministro o de una ministra, tiene que ser algunas veces de una pobreza y de una escasez de lo que quiere decir que prácticamente no puede casi ni hacer una reflexión. Me parece difícil porque eso es empobrecer las cosas. Bien, a partir de ahí, si a un emisor no se le entiende bien en repetidas ocasiones, igual el problema no está solo en el receptor. No. Lo que quiero decir con esto, es que quiero traer esto a colación porque aquí se nos dijo, por lo menos a mí, que se trataba de hacer también debates diferentes. En política también es bueno, y no es el espacio académico, ni el espacio libre o tertuliano, no, pero también es bueno que un político tenga unas ciertas anchuras para reflexionar. Es dificilísimo, es como una bañera de pirañas, mete la mano con cualquier cosa que no es lo que querías decir, y todo eso nos empobrece. Al ministro Escrivá le pasa esto. Es un hombre bastante puesto en las materias que toca, y se dedica a decir algo tan simple como que hay una cultura en determinado tipo de trabajo donde quizá la gente no tiene ganas a los 55, a los 60, a los 65 de irse. Eso lo dijimos la semana pasada aquí, que había que empezar a tener una cierta flexibilidad según en qué lugares, porque la verdad es que son también vida muy complicada, las jubilaciones muy prontas. Eso hay por ahí un ensayo con mucho clínica de por medio que dice que se somatiza muchas enfermedades que no existen cuando te sientes de repente sin tener una actividad vital. Yo creo que a eso se refería el ministro Escrivá. Pero dicho esto, creo que nuestro país tiene que tomar decisiones en materia de pensiones teniendo en cuenta que tenemos un altísimo paro de la gente joven. Esto es capital. Eso sí que es particularidad propia de España. La altísima tasa de nuestro desempleo joven tiene que gravitar mucho en cualquier decisión que tomemos. Y desde luego, no hay más garantía de futuro y de seguridad de nuestro sistema público de pensiones que tener unos mejores salarios, un nivel mayor de productividad, de tal manera que las cotizaciones sean tan garantizadas, sean tan sustanciosas económicamente hablando, que no tengamos ningún debate acerca del futuro de la garantía. Este jueves se vota sobre las pensiones y el Partido Popular ha advertido que vota en contra. Y nosotros hemos procurado que se actualicen al IPC de manera ya legal.
que ninguna persona mayor esté esperando si el gobierno A, el B o el C le gusta, le cae bien o le cae mal, es de su cuerda o de la otra, para estar en un hilo de qué va a pasar con sus pensiones. Pero repito, la particularidad más importante que tiene nuestro país es que vamos a tener que necesitar, como ya necesitamos, le decía el vicepresidente Iglesias, a muchos inmigrantes para sostener una parte de nuestro sistema, y que por otra parte tenemos una altísima tasa de paro joven, en la que tenemos también, por lo menos transitoriamente, que mirar cuáles son las edades de jubilación. Y por otro lado, que lo decimos aquí, que volver a insistir, creo que hay trabajos donde hay gente que puede seguir siendo muy útil en edades más avanzadas y libremente puede permitírselo el sistema. Margallo, por alusiones, ¿por qué votan en contra este fórmula jueves? Para subir los salarios sin perder competitividad, porque los salarios son coste laboral, es aumentando la productividad. El gobierno puede fijar el salario mínimo en el nivel que quiera. Lo que no puede obligar a un empresario es a contratar, y mucho menos a una pequeña y mediana empresa. Y el gran problema que tenemos es ese, que es que tenemos una productividad muy baja y tenemos una dimensión empresarial muy reducida comparada con otros países. ¿Qué ha pasado en la crisis? ¿Por qué ha sufrido España más que nadie? Porque hemos tenido una caída del 10,8%. Porque el 99% de nuestro tejido empresarial es pequeña y mediana empresa. Y es muy pequeña. ¿Y qué le pasan? Tres cosas: que tiene más dificultades de acceder a la financiación, en una financiación bancaria, que los costes fijos representan respecto a la facturación un porcentaje mucho más alto que en las grandes empresas, tienen que pagar unas cosas y no hay ingresos, y en tercer lugar, que no están digitalizadas y no han podido hacer uso del trabajo a domicilio. Y mientras no hagamos eso, si subimos los salarios, lo que perdemos, insisto, es competitividad. Y esa es la regla de juego. Y el problema no es redistribuir la riqueza existente, porque esto no es un suma cero, es producir más, tener más riqueza, que eso es lo que nos permitirá tener más salarios. Pero no se puede poner el carro antes de los bueyes. Subir los salarios aumenta el consumo, que es la base de la eficiencia en las economías de mercado. A partir de ahí, si hay un debate en el que estaremos los tres de acuerdo... Y aumenta los costes laborales, Pablo. Sí, pero también el consumo. El consumo si gente, depende de la profesión. Bueno, es un debate técnico. Quien tiene salarios bajos se gasta todo el salario. Si gana un poquito más, se lo sigue gastando, y eso favorece sobre todo a la pequeña y a la mediana. Entonces, ¿tú crees que se puede subir el salario mínimo ad infinitum porque eso va al consumo? No. ¿Dónde está el problema? Y en eso estaremos los tres de acuerdo. En el modelo productivo español. Una economía, digamos, que no es capaz de apostar por el alto valor añadido, y que la división del trabajo europea se ha especializado en el turismo y en la construcción, pues tiene mucho más difícil ser competitiva con los países de nuestro entorno. Pero aquí sí puede haber una voluntad política por parte de los gobiernos y de los partidos políticos, y también por parte del empresariado y los sindicatos, de transformar nuestro modelo productivo en una dirección diferente a las decisiones que se tomaron en el pasado. En este país se contó que la construcción era la base de sostenibilidad del milagro español. Luego se reveló que era precisamente la base de sostenibilidad de la precariedad del modelo español. Bajos salarios, baja productividad, y eso termina afectando al sistema de pensiones. Al final, hay un buen sistema de pensiones si hay buenas condiciones de trabajo. Y las buenas condiciones de trabajo dependen de respetar la ley, pero dependen también del modelo de desarrollo productivo que experimente un país. Ojalá nuestro país no hubiera apostado históricamente por la construcción y por... España siempre el turismo va a ser fundamental, pero si apuestas exclusivamente por el turismo y por la construcción, al final tu posición competitiva es de debilidad frente a los países que apuestan por el alto valor añadido. La digitalización vertiginosa de la sociedad y de las empresas. Esta es una revolución, entre comillas, a la que este país va a llegar a tiempo, porque a otras no llegó. Esa es una parte muy importante de la orientación del gobierno ahora mismo. Nuestras pequeñas y medianas empresas, nuestros autónomos, que tenemos una economía muy abierta, nos colocamos en cualquier mercado del mundo lo que nosotros hacemos bien y los productos que nosotros podemos vender. ¿Qué necesitamos ahora para que no le vuelva a ocurrir a este país lo que le ha ocurrido endémicamente siempre? Digitalización. Ahí es donde hay que hacer un grandísimo esfuerzo de inversión y de formación para que nuestra estructura empresarial, mientras que crece o no crece, está invertida en relación a otros países europeos con los que nos comparamos. Nosotros tenemos todo el entramado pequeño.
ese entramado pequeño puede seguir siendo competitivo mientras que crecemos, que tiene que ser la orientación de la política empresarial de nuestro país, digitalizándose, de manera que con las nuevas fórmulas de comunicación, de venta, de colocación en los mercados, podamos seguir tirando. Esa es la revolución a la que ahora no podemos llegar tarde, independientemente de que es verdad que la historia del ladrillo nos condujo a eso y a la corrupción incluida. Levanta la mano Margallo. Que coger otro camino. La historia, ya que hablamos de la historia, demuestra que las fórmulas que han favorecido la creación de empresas y la importación de empresas es flexibilidad, liberalización y una fiscalidad que favorezca el modelo productivo. España tenía, cuando acabó la dictadura, 40 millones de ciudadanos. Trabajaban 12 millones. Los mismos que en 1996, cuando sale Felipe González. 12 millones en 1980, cuando murió Franco, en el 75 a 1996. Cuando se produce la gran revolución que hace andar de liberalización, desregularización, flexibilización y una fiscalidad acorde, pasamos a que después de la crisis que hemos pasado, en este momento trabajan 19 millones. Tanto no hay fórmulas mágicas, este mundo está abierto, es un mundo globalizado en que no hay fronteras y las empresas votan con los pies y si no les pones condiciones favorables, se irán a otros países. Pero eso Yo estoy de acuerdo. Claro, pero eso no transforma el modelo productivo. Claro Básicamente lo que se produce del franquismo a la democracia, básicamente, al margen de los hitos, de las decisiones que cualquier gobierno de la democracia haya tomado, es que las mujeres nos incorporamos al mercado de trabajo. O sea, en el franquismo, el estado de bienestar porque había trabajos en oferta. El estado de bienestar éramos nosotras. Nosotras éramos las enfermeras, las cuidadoras, el estado de bienestar éramos nosotras. La gran transformación es la modernización de la sociedad española, que las mujeres deciden, yo quiero tener salario. ¿Sabes cuál es la tasa de actividad de la mujer respecto al hombre? Es 10 puntos más bajo en este momento. La tasa de actividad. Pero ¿sabes por qué? Pero para que la mujer se incorpore al trabajo, tiene que haber oferta de puestos de trabajo. Y para que haya ofertas de trabajo, tiene que haber unas empresas que las contraten. Pero porque, insisto, el gobierno puede fijar los salarios mínimos, pero no puede obligar a nadie a contratar. Pero yo creo que el debate que estábamos teniendo, que seguimos teniendo los tres, no es tanto de las cantidades, sino de la cualidad del sistema de nuestro país. Nuestro país pasa directamente de la agricultura al turismo, con poca industrialización y con una industrialización... Hombre, ya en el 75 había... Poco, tú fíjate, poco. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos apuntamos a lo rápido y a lo fácil en ese proceso de liberalización que es la construcción y el ladrillo, que acaba como acaba y que nos conduce a una crisis, a la del 2008, al desastre total, porque venimos de eso, y de lo que se trata, y ahí podríamos coincidir en parte, nosotros tres, provenientes de tres partidos distintos, en que España tiene definitivamente que hacer giros del modelo. Nosotros no podemos ser tan vicarios de algunas cosas que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación. No podemos ser tan vicarios, aunque siempre tengamos, evidentemente, otros elementos de nuestra economía. Y ahí es donde fortaleces un sistema de productividad mayor, de salarios mejores, y a partir de ahí una cadena que te sostiene bien el modelo de pensiones. Iglesias. Aquí el problema, porque Margallo decía una cosa interesante, digamos, hablando de la importancia de que las empresas puedan desarrollarse. Pero España históricamente no ha sido un país donde se haya favorecido el talento empresarial. La clave para hacerse rico en España era tener amigos en el sector público. Y eso ha seguido siendo así hasta la fecha. Al final el Estado ha ejercido un papel para favorecer a una serie de empresarios con respecto a otros. Esto en el franquismo era una evidencia, pero incluso después de franquismo, esto le sorprendía a algunos politólogos extranjeros. Adam Przeworski decía: lo más sorprendente del proceso de transición en España es que en ningún caso afectó a las élites económicas. Esto es lo que está detrás del fenómeno de la corrupción. Es decir, yo le doy a usted dinero para que haga campaña electoral a cambio de concesiones administrativas que me permitan a mí ser rico. Es muy difícil pronunciar el apellido de un gran empresario español que no haya tenido que hacer tratos muy cercanos con el poder político. Esto es una de las fallas de nuestro modelo. Por eso a veces los discursos aparentemente liberales que hablan del talento empresarial
digamos, ocultan que lo que ha habido en este país es precisamente lo contrario. La cercanía a los decisores administrativos es lo que ha permitido pues no ser competitivos, que el talento no se abriera paso, que se haga la defensa de los bajos salarios. Yo creo que por lo que hay que apostar es por lo contrario de lo que un portavoz de la COE dijo en su momento. Hay que trabajar más y cobrar menos. Pues mire usted, no. Hay que trabajar menos y cobrar más. Eso es el principal índice que revela el desarrollo del estado del bienestar en un país. Trabajar menos y cobrar más, que es perfectamente viable con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Y lo que nunca se puede argumentar es que una empresa, para funcionar, lo que necesita es que recorten derechos a sus trabajadores. Eso no es sensato. Hay que trabajar más y cobrar menos. Lo dijo Díaz Ferrán, que terminó en la cárcel. Hay otra fecha que sí quiero traer a colación, 1986, que cuando España entra en lo que entonces era la Comunidad Europea. ¿Eso qué supone? Un fenómeno de competencia interna, de acabar con los monopolios y de apertura externa, de liberalización de fronteras. El modelo liberal clásico. Desde entonces, el Producto Interior Bruto se ha multiplicado por 7. En las importaciones y exportaciones, el comercio exterior, decía Carmen, y es verdad, somos un país muy abierto, que tenemos grandes empresas en todo el mundo gracias a ese modelo liberalizador. Entonces hay que funcionar así, y una empresa va a contratar si el trabajador al que le contrata le produce como poco lo mínimo que le ha pagado. Eso se llama productividad. Y si no, no va a contratar. Fíjese el salario mínimo donde quieras. Y es verdad que hay que apostar por el I+D+I, pero ahí tendríamos que hacer una reflexión si nuestro sistema fiscal favorece el I+D+I, si estamos dedicando en presupuesto público la cantidad que deberíamos dedicar, porque el compromiso es del 2% y no estamos ahí. Es decir, entonces, es que hay que reformar todo el sistema productivo, todo el sistema fiscal en su totalidad. Pero a mí me da mucha alegría oírte, ministro, a ver si te oyen en Génova. Porque sí, sería extraordinario, vamos. Lo digo porque yo formé parte del gobierno del presidente Zapatero. Por cierto, esta tarde he estado con él, que ha presentado un ensayo sobre Borges. No deja de ser estupendo tener ya un expresidente del gobierno de este país que hace eso, ¿no? Y yo recuerdo el crecimiento en los presupuestos para ciencia, tecnología, tremendo. Llegó tu partido y aquello fue absolutamente hacia atrás. Es que hemos vuelto a remontar. Si yo te puedo entender, tú puedes decir, bueno, nos cogieron unos años con la crisis, lo que tú quieras, pero si queremos ser con esto honestos, en este país en algún momento hay que reflexionar sobre este modelo, porque somos una economía importante y grande, que sufre mucho, que sufrimos demasiado, simplemente por no dar giros en algunas cuestiones del modelo. Un segundo, Calvo, que tenemos una noticia de última hora económica. La patronal acaba de ratificar el acuerdo para ampliar los ERTEs. Javier Ruiz, buenas noches. Hombre, claro. Adelante. El Comité Ejecutivo Les hace mucha gracia a nuestros contertulios. Que era tan evidente. Yo cuando he dicho que no habían firmado, digo, no lo entiendo. No lo habían firmado, CEO y CEPIM estaban diciendo, ojo, no nos gusta. La razón. Porque se les exige determinados puntos respecto a la formación y demás, bueno, que no es lo que ellos estaban pidiendo. Vamos a escuchar a Javier Ruiz. Ruiz, adelante. Decíamos y comentábamos antes, había principio de acuerdo, faltaba esto y decíamos, el acuerdo está hecho en cualquier caso. Hecho está, ahora sí. El Comité Ejecutivo Extraordinario de COE se ha reunido esta noche y acaba de dar el visto bueno por unanimidad para la propuesta de los ERTE. Así que Garamendi no encuentra ninguna oposición dentro de la COE. De hecho, COE acaba de emitir un comunicado en el que dice literalmente: los empresarios españoles valoramos positivamente la ampliación del plazo que habíamos solicitado y que protege así a las empresas españolas en ERTE para que puedan llegar a una campaña de Semana Santa, esperamos, en un contexto de normalidad. Los empresarios también valoramos de manera positiva, quiero decir, el trato a la formación que este acuerdo avala. Así que, de momento,
hay acuerdo tal y como habíamos dicho y hay firma por parte de COE. Y todo esto se prorroga, tal y como ha adelantado hoy la SER, hasta el 28 de febrero con el 80% de bonificación para los empresarios que formen a sus trabajadores. Ampliados los ERTES, 5 meses más. Ruiz, gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta ahora, Aymar. Y empezamos a cerrar este lunes 27 de septiembre, Marina Fernández. Con la lava del volcán de Cumbre Vieja cada vez más cerca del mar, uno de los brazos de la colada de Todo, que está a tan solo 300 metros. La navegación en la zona está prohibida y hay cientos de vecinos confinados por el riesgo de emisiones tóxicas cuando se produzca ese contacto, que además puede ser explosivo. En unas horas el Consejo de Ministros va a aprobar la declaración de zona catastrófica para activar las ayudas a los afectados. También aprobará la subida del salario mínimo interprofesional. Un lunes en el que un juez de Galicia ha dictaminado que no es delito grabar imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento y usarlas además después en páginas web porno. Y no es delito, dice, porque esas grabaciones se hicieron en la calle. La denuncia la interpusieron casi 90 mujeres que se encontraron, para su sorpresa, en páginas porno haciendo pis en la calle durante la fiesta de Amarushaina en San Cibrao, en Lugo. Los que tengan el lavavajillas casi lleno o una lavadora pendiente, mejor que aguanten un poco más. Mañana vamos a pagar de nuevo muy cara la luz, será el segundo precio más alto de la historia. Christine Lagarde, por cierto, la presidenta del Banco Central Europeo, ha respaldado la propuesta del Gobierno de España de una coordinación a nivel europeo para la compra de energía que permita frenar la escalada de precios. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, lo que toca, ropa de entretiempo, noche fresca, también mañana a primeras horas, pero después, como va a hacer sol en todo el país, incluso desaparecerán las nubes del Cantábrico, durante la tarde sensación de calor, de bochorno en el Mediterráneo. Durante la tarde también va a soplar un poco de viento, pero no será muy intenso y además desaparecerá cuando llegue la noche. Y aunque parece increíble, Carbó, las lluvias torrenciales de la semana pasada, que fueron brutales, no nos han dejado mucha agua acumulada, así que contra la sequía no nos van a ayudar. La verdad es que no, estamos ya a punto de finalizar el año hidrológico, que va desde octubre hasta septiembre, faltan 2-3 días para que se acabe, y hay algunos puntos del país que realmente lo están pasando mal: el Valle del Guadalquivir, la mitad este de Cataluña, Canarias, así como al norte de Baleares, y es que aquí en algunos puntos la sequía ya empieza a ser extrema, y la verdad es que mirando el pronóstico para toda la semana no podemos dar buenas noticias. A finales de semana algunos chubascos, pero nada de lluvia general y persistente, que es lo que haría falta. Carbó, gracias. Buenas noches. 15 años tenía el piloto español de motos que ha muerto este fin de semana en una carrera del Mundial de Superbikes. Y en el larguero, Manu Carreño, buenas noches. ¿Queréis plantearos, Manu, el debate de a qué edad se debe empezar a competir en este tipo de pruebas? Hola, Aymar. Por ejemplo, en la Fórmula 1 hasta los 18 años no se puede competir. Esta medida es desde 2016. Ha fallecido un niño de 15 años. Y esto que forma parte de la fatalidad de este deporte, siempre abre el debate cada vez que ocurre algo de esto. ¿Deben competir con 15 años ya en las motos? Lo mismo que un futbolista cuando llega a primera división con 20, 22, 25 años, ha empezado a jugar a los 9, a los 10. Y lo mismo en waterpolo y lo mismo en atletismo. En las motos pasa lo mismo. Cuando un piloto llega como Marc Márquez o Jorge Lorenzo a triunfar con 20 y tantos, no han empezado a correr con 20, empiezan a correr con 14, con 15, con 12. Pero dicho lo dicho, y eso que sabemos que es así, que no va a cambiar, ¿se puede hacer algo para reducir el riesgo en las carreras? ¿Menos pilotos? ¿Menos potencia en las motos? ¿La edad? ¿Subir en vez de 15 a 16 o 17 o 18? Bueno, luego lo planteamos todo con un experto en motociclismo. Y por cierto, déjame que te diga que acaba de terminar el Celta 1, Granada 0, con el que se cierra la jornada. Ha marcado Denis Suárez en el minuto 95. Victoria para el Celta sobre la bocina. Te escuchamos en el larguero. Hasta luego. Hasta ahora, Manu. Hora 25. Aymar Bretos. I aniré i així serà ella la que hagi de prendre la decisió i estem preparats. Así ha reaparecido hoy Puigdemont en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, 4 días después de su detención en Cerdeña. Confirma que volverá a la isla a declarar en persona el 4 de octubre, tampoco le quedaba otra. Y dice: allí estaré, estoy preparado para cualquier eventualidad. En la vertiente puramente política de la detención de Puigdemont, que la tiene y es enorme, un mensaje importante hoy del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que es de Esquerra, y que se ha propuesto blindar hoy de alguna manera con una frase rotunda la mesa de diálogo, que no se erosione por la fuerte presión que puede llegar o va a llegar en las próximas semanas del entorno de Puigdemont i de Junts. Si vols solucionar un conflicte polític, has d'acabar negociant. Jo continuaré, perquè crec que és l'única via per resoldre el conflicte polític. Si quieres solucionar un conflicto político, tienes que terminar negociando. Yo continuaré porque es la única salida. Cuando abrimos la vía política, la hemos de defender más que nunca. Esto es lo que ha dicho hoy Aragonès. Consecuencias directas que puede tener el seísmo Puigdemont sobre la política española. Iglesias. Claro, es que yo creo que no hay manera de considerar esto desde una perspectiva que no sea política, porque si hacemos una consideración jurídica, de nuevo,
una vez más, la imagen del Tribunal Supremo en Europa queda en una posición complicada. Ha habido muy poquito debate entre los juristas, había perplejidad el otro día. Todos decían, al principio en privado, le van a tener que soltar y le van a tener que soltar sin medidas cautelares. A partir de aquí solamente queda el análisis político y tras mucho leer y tras mucho hablar con algunas personas y comprobando algunos datos, da la impresión de que la extraña detención de Puigdemont respondía a un intento de encontrar un atajo que permitiera traerla a España, calculando que eso podía tener como efecto político dificultar al gobierno de coalición sacar adelante los próximos presupuestos generales y la legislatura. Las declaraciones de Aragonés no hacen sino confirmar que parece que eso es lo que está en la cabeza de todo el mundo. ¿Cómo ha podido ocurrir una cosa así? Y hay detalles muy llamativos. Hace un rato he podido confirmar que a Gonzalo Boyer le llaman periodistas españoles. Gonzalo Boyer es el abogado de Puigdemont. Sí. Le llaman a periodistas españoles para preguntarles por la detención 15 minutos antes de que se produjera la detención. Esto quiere decir que esto estaba preparadísimo y la filtración llegó antes de tiempo. Sabían que le iban a detener, pero hombre, al periodista díselo unos minutos después, no unos minutos antes. ¿Qué es lo que parece que habría ocurrido? Porque una vez que se sabe que el gobierno no tenía información, da la impresión de que el Tribunal Supremo y algunos sectores de los mandos policiales habrían contactado con algunos sectores de los mandos policiales de Italia. Ya Enrique Giuliana habla abiertamente de la Digos, la vieja policía política italiana, que finalmente con lo que se encuentran es que con los jueces y la fiscalía tienen que aplicar el derecho. Se decía que, claro, como España es siempre, digamos, muy escrupulosa, pero al mismo tiempo tiene mucha celeridad a la hora de transmitir las extradiciones de mafiosos italianos a Italia, que esto podía favorecer que lo que no había sido posible ni en Alemania, ni en Bélgica, ni en Francia, ni en ninguna parte en Europa, fuera posible aquí. Pero creo que una vez resueltas las interpretaciones jurídicas, que son inequívocas, el juez ha hecho lo único que podía hacer con Puigdemont, dadas las circunstancias. Lo que parece, y esto es enormemente grave, es que algunos sectores del Estado han tratado de crear un problema político al gobierno, parece que saltándose la ley a la vista de lo que ha dicho el juez Sardo. Margallo está diciendo con la cabeza que no comparte ni una coma. Estaremos todos de acuerdo. Yo, dada mi filiación democristiana, apelo a los santos. San Agustín, cuando rezaba, decía: Señor, dame la castidad, pero sin prisa. Hoy estás tú con San Agustín, no digo nada. Y yo creo que Sánchez siempre ha rezado, si es que reza, o por lo menos ha deseado decir: dame a Puigdemont, pero sin prisa. No querían a Puigdemont aquí de ninguna manera. Yo no estoy nada seguro que Puigdemont no haya provocado esto. Lo que sí sé seguro es que la interpretación jurídica ha sido torpedeada por la abogacía del Estado, que depende del gobierno. ¿Me explico? Al abogado, al juez Sardo, que más le da lo que diga la abogacía del Estado. Si me dejas que te lo explique, te lo explico. Es que aquí hay varios problemas. Es decir, en Alemania no se concede la entrega, que no es extradición, estamos hablando de orden de detención y entrega, porque el delito de rebelión no tiene paralelo en el ordenamiento alemán y el delito no está contemplado en las categorías que van automáticamente. ¿Qué pasa después? Que en marzo el señor Puigdemont es privado de su inmunidad como eurodiputado, es decir, puede ser detenido y entregado. Él pone un recurso ante el Tribunal de Justicia, al Tribunal General de la Unión Europea, y pide medidas cautelares hasta que se resuelva una cuestión prejudicial que ha presentado el juez Llarena en otro caso, que es el de Luis Puig. Y entonces el tribunal dice: de acuerdo, hasta que se resuelva esa cuestión prejudicial, yo doy medidas cautelares y por tanto repongo a Puigdemont en su inmunidad y por tanto no puede ser detenido. Después se produce que ese mismo tribunal dice que ya no tiene sentido el tener medidas cautelares y por lo tanto puede ser detenido. Y el argumento que da el tribunal es que la abogacía del Estado le ha dicho que las órdenes de detención en toda la Unión Europea están suspendidas hasta que se resuelva el tribunal judicial. Por el TJUE. Cosa que es rigurosamente falsa. Es decir, no estaba suspendida, el único que podía suspender era el juez. En ningún caso la abogacía del Estado puede suspender ni decir que se ha suspendido cuando eso no es verdad. Y en segundo lugar, la cuestión prejudicial afectaría a Bélgica, pero no a Italia.
¿Qué pasa? Que se ha inducido a error al Tribunal General cuando la Abogacía del Estado le dice, oiga, no se preocupe usted, no establezca medidas cautelares porque no hace falta, porque están suspendidas, cosa que es falso. ¿Eso es un error de la Abogacía del Estado o es una instrucción del Gobierno para que yo lo entienda, ministro? Lo que estás diciendo es que el Gobierno español, del que depende la Abogacía del Estado, ha engañado a un tribunal italiano. Eso es lo que cree el tribunal. No, italiano no. Al Tribunal de Luxemburgo. Al TJUE. El Gobierno español ha engañado al TJUE. Sí, ha mandado un informe. No, es que, vamos a ver. Esto está muy bien porque es la primera vez que coinciden en algo Margallo y Per Aragonés, que piensan exactamente lo mismo en esto. Que Lenin decía que los hechos no se discuten, solo los cada vez que discutimos. Bueno, es que no es así. Para equilibrar a San Agustín, porque me ha recriminado con la mirada. No, tú lo has recriminado a mí, San Agustín. Que la Abogacía del Estado dice que no hace falta medidas cautelares porque no se le puede detener, porque está suspendida hasta que se resuelva la cuestión prejudicial. Y eso es falso de toda falsedad, porque no estaban detenidas las órdenes, porque el único que puede detenerla, punto uno, es Llarena. Y no lo había hecho, por eso estaba vigente. Y segundo, aunque se hubiese suspendido respecto a Bélgica, no a Italia. Entonces aquí se ha producido se ha inducido a engaño al tribunal, que ha dicho, yo no lo insisto. ¿Pero con qué objetivo el Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía del Estado, iba a engañar al Tribunal General de la Unión? Que al final, si el Tribunal de Justicia, el superior al Tribunal General, decide la cuestión prejudicial de Llarena, diciendo que las órdenes de detención están vivas y que pueden ser ejecutadas en cualquier momento, que Puigdemont se deje detener en un país en que el delito de sedición, que es ahora por el que se le acusa, no esté contemplado en su ordenamiento y por tanto se le entregue para que sea juzgado solo por malversación, proceso exprés, indulto exprés, y hemos terminado el problema Puigdemont. Carmen Calvo. Porque a quien incomoda es a los dos, pero sobre todo a Sánchez. Vamos a ver, ambos habéis empezado, sobre todo el vicepresidente Iglesias, diciendo no nos vamos a meter en el amasijo jurídico que hay aquí, porque esta es una situación en la que hacemos análisis político. Y luego después os habéis ido los dos al fondo. Vamos a ver. Aquí la situación jurídica es absolutamente modelo plastilina. Cada cual la puede interpretar como le parezca oportuno para darse la razón en el análisis político, que es lo que yo creo que habéis hecho los dos y que ha hecho mucha gente desde el momento en el que se detiene a Puigdemont. Lo único cierto aquí es que no sabremos nada seguro acerca de la cuestión jurídica última hasta que se pronuncie sobre el fondo del asunto el TJUE. Mientras tanto, la Abogacía General del Estado lo que ha hecho es algo obligatorio que tenía que hacer y decir, mientras que no se entre al fondo del asunto, entendemos que no solamente se había dejado en suspenso la inmunidad, sino que en ese momento, al no estar todavía un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sobre su inmunidad, el Estado español ni engaña ni deja de engañar, porque un tribunal no se influye tampoco por la posición que mantenga la Abogacía General del Estado de ninguno de los Estados miembros. No hay posibilidad de engaño porque tú, en tu condición de magistrado o de magistrada en ese tribunal, escucha, pero es el que decide. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues ha ocurrido que Puigdemont tiene ya una agenda personal, nada más que personal, de su pellejo y de su perspectiva política de lo que él quiere o tiene que hacer. Y en esa perspectiva, él va y viene, se ha acercado este verano al sur de Francia, ha pensado que lo podía hacer, y hay una autoridad judicial que en su derecho y en su capacidad jurisdiccional, el juez italiano ha decidido, su obligación. Y su obligación, efectivamente, no en su derecho, en su obligación. Ha decidido que podía perfectamente, interpretando que las órdenes estaban activas y sin entrar al vericueto de las alegaciones que España haya podido hacer, etcétera, etcétera, que había allí una persona que podía ser detenida y se detiene, porque si no, la coartada que habéis construido no se sostiene. Vamos a ver, el gobierno español engaña al tribunal, no lo puede engañar, el magistrado decide lo que le parezca oportuno y no empece para nada. No, pero lo que está claro es que el gobierno español le ha dicho al tribunal una cosa que distinta no se iban a ejecutar a lo las órdenes. Que opina el único que podía anular esas órdenes, que es el juez Llarena. Claro, pues por eso no está intentando nada, está diciendo que mientras que no se entre en el fondo del asunto, en el que se decida definitivamente si va a tener inmunidad o no va a tener inmunidad, entiende que todo eso se queda en suspenso, porque además hay una cuestión prejudicial previa que la provoca el Tribunal Supremo Español, que yo creo que fue una decisión que ha
puesto el caso todavía muchísimo más complicado. ¿Qué gana el gobierno español ni nadie sabiendo que un juez lo decide, seguro que sin influencia de nadie, si lo tiene luego que soltar? Si lo tiene que soltar, ¿para qué? Todavía, si no lo hubiera soltado, se consigue algún objetivo de todo esto que estamos aquí diciendo. No, aquí ha ocurrido algo todavía mucho más sencillo, aunque parezca muy complicado. Puigdemont no forma parte ya de la política catalana y cada día se siente más desplazado. Junts no estaba desde el inicio en el diálogo, porque ese diálogo se intenta establecer entre partidos, entre Esquerra y el PSOE. Se da un giro porque Esquerra decide que es mejor gobierno y arrastra la otra parte del gobierno, incluido Torra. Tú y yo, vicepresidente, estuvimos además... Tú no fuiste porque ese día estaba enfermo, me pasó algo y yo estuve en aquella primera mesa. Junts nunca ha estado en eso, porque ellos están jugando a otra historia en Cataluña. No sabemos dónde les conduce. De momento le ha conducido a perder las elecciones, a ser la tercera fuerza y a haber perdido la presidencia de la Generalitat. Ahí quien está es RC, fundamentalmente. Pusieron objeciones de todo tipo, los nombres que dieron, las fechas, todo. Han jugado eso todo el tiempo. Y Puigdemont, buscando su hueco de influencia y buscando su salida personal exclusivamente en esto, está intentando todas las estrategias posibles, las estrategias jurídicas y las estrategias políticas. Pero ¿qué es lo único bueno que ha ocurrido aquí después de todo esto? Que lo que importa a España, además de que Puigdemont rinda ante la justicia española, como corresponde con los procedimientos que nos obligan nuestro derecho interno y el derecho comunitario, es que la mesa de diálogo y la salida dialogada de la situación de Cataluña sigue firmísima. Es peor para Junts saber lo que ha dicho el presidente Aragonés de que esto sigue adelante. Y es más, añado y termino. Ayer vi un último dato que decía que el 82 y algo, casi el 83% de los españoles, incluidos los catalanes, por supuesto, decían que de ningún modo la situación y la salida de Cataluña podía ser por ninguna vía, ni unilateral, ni forzada, ni, en fin, abrupta, que no fuera acuerdo. Eso obliga a RC a decir hoy que está por el acuerdo. Si ha sido una maniobra política, le ha salido muy mal a Iglesias, Pablo Iglesias. Bueno. El gobierno entendió que los presos catalanes eran merecedores de un indulto. La situación de Puigdemont, a la hora de establecer una valoración equivalente, no debería ser distinta. Eso introduce un factor nuevo. Si no hay presos independentistas, tampoco debería haber exiliados. De hecho, sería absurdo plantear, estamos a favor del indulto si pasas un tiempo en prisión, hasta que yo considere que ha sido suficiente. Pues eso no debería volver a España ahora y ser libre. No lo sé, a mí no me corresponde valorar eso. El problema es que entiendo lo que dice la vicepresidenta. Es evidente que Esquerra Republicana ha demostrado estar por la labor, pero está por la labor de dialogar. Ya veremos a dónde llega esto. Pero pensar que Junts es un actor poco relevante o que Puigdemont es un actor poco relevante, yo creo que no es sensato. El peso electoral de Junts y Esquerra ha sido muy similar en las últimas elecciones, hasta el punto de que Esquerra, que podría haber explorado otra fórmula de gobierno distinta, que yo hubiera preferido, que gobernara con los comunes y con un apoyo externo del Partido Socialista, al final optó, por diferentes razones, con tener a Junts dentro del gobierno con algunas de las carteras más importantes, porque tienen un peso similar. ¿Qué quiero decir con esto? Pensar que del proceso de diálogo puede avanzar y llegar a buen puerto, excluyendo a un actor político que sigue siendo muy importante en Cataluña y que además tiene una capacidad enorme para condicionar a Esquerra Republicana, yo creo que es poco prudente. Para que la mesa de negociación avance, tarde o temprano, allí tendrá que haber alguien de Junts. Esto no solamente lo sé yo, esto también lo sabe la derecha. Y lo saben todos los adversarios del gobierno que quieren, por todos los medios posibles, hacer descarrilar esa mesa de diálogo. ¿Cuál es la fórmula para hacer descarrilar esa mesa de diálogo? Que las fuerzas políticas independentistas catalanas se peguen entre ellos. Con los vascos no va a ocurrir. EH Bildu lo tiene clarísimo, el PNV lo tiene clarísimo, pero la tensión en Cataluña va a tener que ver, porque eso además ya es marca de la casa, con la relación enormemente compleja y difícil que tienen Esquerra y Junts. Yo creo que los que apostamos por el diálogo tenemos que trabajar
para que una fuerza que va a ser ineludible por el peso que tiene, y no despreciaría el peso que tiene Puigdemont, ni el peso que tienen los dirigentes de Junts, ni su ascendencia sobre Esquerra, entren en razón y comprendan que no hay alternativa al diálogo político después de lo que se vio en los últimos años. Pero en política juega todo el mundo, y creo que los actores que quieren que este gobierno fracase, que la legislatura termine pronto, que se revele que el diálogo no ha servido para nada, van a tratar de hacer lo posible por hacer estallar el diálogo y la complicidad entre las fuerzas políticas que sostienen la legislatura. ¿Ahí van a trabajar determinados sectores del Poder Judicial? Por supuesto que sí. Ya lo han hecho muchas veces y van a seguir en esa línea. Yo tengo que hacer una postilla. Discúlpame, pero breve, ministro. Señora Calvo. Sí, quiero hacer una postilla. Puigdemont no está en el exilio. Puigdemont está huido. Se fue porque le pareció bien. Se fue porque le pareció bien. Valoraciones políticas. No. Es como vicepresidente, no. Juan Carlos I porque este país no ha está tenido huido. un exilio. O sea, No, vicepresidente. Este país ha tenido un exilio verdadero. Mucho exilio, sí. Durísimo, producto de la intolerancia y de la violencia de aquello que Azaña llamaba el lado oscuro de este país contra otros. No podemos utilizar la palabra exilio con esa impropiedad, no puede ser. Ha huido de la justicia de su país. Tú no te vas al exilio metido en el maletero de un coche para que no te vean premeditadamente a una hora, para que no te cojan, no. Los republicanos se iban hambrientos, dolorosos, viéndolos todo el mundo cómo se iban, intentando ir. Que no. Y luego la versión... Da igual, si la clave para ser exiliado es tener hambre y ser de izquierdas, es como... No hay ningún problema con eso, pero vayamos a los problemas políticos. O sea, sobre todo, cuando se trata de generar espacios de diálogos, decir, para ser exiliado hay que ser de izquierdas y ser pobre, señor, lo acepto. Me parece muy bien. Para ser exiliado hay que ser de izquierdas y ser pobre. Pero en un contexto yo he dicho que el exilio es otra cosa. Y este señor intenta romper el orden constitucional de este país, las leyes de este país, y se va para que no lo cojan, evidentemente, Vicepresidenta, ¿por qué no discutimos de lo importante? Porque es que si no, escúchame que termine. Yo considero que son mucho más... Sí, yo también, pero es como por aclarar alguna cosa. Yo considero que es mucho más grave lo que ha hecho Juan Carlos I que lo que ha hecho Puigdemont. Pero en esto no vamos a estar de acuerdo. Entonces, como no estamos de acuerdo en eso, vamos a lo práctico. Está en este momento investigado por la Fiscalía, por la Agencia Tributaria, por esa misma razón, porque todos estamos por debajo información privilegiada que le mandan los papeles todos estamos antes por debajo de la para ley. Que regularice. Puigdemont está huido de la justicia de este país, y cuando tú has dicho ¿qué pasa? Hay una especie de deseo sádico de someter. No, el resto se quedaron aquí. El resto han cumplido con sus obligaciones legales, por duras que parezcan, y ahí podríamos abrir otro espacio de análisis con una sentencia y con el cumplimiento de una parte muy importante de sus condenas. Y ahí entra legítimamente el derecho de gracia, y lo hemos defendido. Y la situación de Puigdemont y los otros es otra muy distinta. Es que es otra muy distinta jurídica y políticamente. Y claro que estoy de acuerdo contigo que van a intentar romper este diálogo, pero yo he destacado que después de este último intento un poco rocambolesco, Esquerra hoy se ha vuelto a mantener firme en el empeño. Y esto sí que importa hoy. Un último titular, Margallo, brevísimo. Creo que los tres, incluso el presentador, estará de acuerdo que el éxito electoral de Sánchez depende del éxito de la mesa de diálogo. Segundo, que la mesa de diálogo puede ser torpedeada por Junts y Puigdemont. Puigdemont estaba efectivamente muerto, pero ha hecho una operación que la ha vuelto a los focos. Y es evidente que es verle sentado en el Tribunal Supremo y condenado por malversación y sedición, y por tanto solamente susceptible de que le den un indulto dentro de bastante tiempo, no favorece esto. Y lo que sabemos es que la Abogacía del Estado le ha dicho al Tribunal de Luxemburgo que las órdenes estaban suspendidas cuando no lo estaban, porque el único que lo podía suspender era Llerena. Mi tesis es que el gobierno ha hecho todo lo posible para que Puigdemont no venga, o venga en condiciones que le permitan estar en la calle y no crearle un problema. Venga, lo que viene, a Esquerra, que es lo que viene es el punto y 25. Soledad Gallego Díaz. En el mes de octubre, que empieza ya, ocurrirán algunas cosas que están en segundo plano, pero que son importantes. Por ejemplo, un tribunal británico tendrá que decidir finalmente si concede o no a Estados Unidos la extradición de Julian Assange. Si lo hace, se habrá afianzado una tendencia pésima
que empieza a despuntar en nuestras sociedades democráticas, el control de la información. Assange puede ser condenado en Estados Unidos prácticamente a cadena perpetua por hacer algo que la sociedad necesita. Lo que plantea su caso, al margen de las simpatías o antipatías que pueda provocar él personalmente, son cuestiones esenciales. ¿Qué es de interés público? ¿Qué obligaciones deben respetar los medios de comunicación? ¿Se puede ir a la cárcel por publicar información veraz, clasificada como secreta? Ese es el tema esencial de este asunto. Los documentos facilitados por Assange fueron publicados porque eran verdad y porque afectaban al interés público. Y no se puede ejercer el periodismo ni la libertad de prensa sin que esos dos principios estén firmemente protegidos en una democracia. Punto y 25. ¿Qué le estaba preguntando Pablo Iglesias a Manu Carreño? Estaba preguntando por los Gasol, que es una cosa que a mí me inquieta, saber si Pau Gasol juega un año más con el Barça y saber si Marc Gasol va a los Warriors, a San Francisco, o a jugarle Boro con el Girona. Fíjate qué diferencia, ¿eh? De jugarle Boro con el Girona a jugar con uno de los que serían candidatos al anillo en la NBA. Pero Warriors. Las dos cosas son épicas. Sí, totalmente, es cierto. Tanto Girona como los Warriors. Y Pau se lo sigue pensando, a ver cuando decide si juega con el Barça o no. Margallo decía, y yo pregunto por Mbappé. Mbappé, que le llamó Cruchard el otro día a Neymar. Sí, le llamó Cruchard en francés, que es una especie de despojo, de mendigo, de apestoso. Bueno, es un desprecio a un compañero que tiene en el equipo, con el que tenía muy buenas migas, pero parece que desde que ha llegado Messi, pues anda un poco celosón Mbappé y dice, a mí es que Neymar no me la pasa nunca. Bueno, cosas de... Hay demasiado gallo en el mismo corral. Bueno, es que el Madrid tiene que hacer lo mismo que está haciendo ahora el PP, a cada cual en su sitio. Claro, salir con Valverde como lateral derecho es un despropósito. Nosotros, Ayuso en Madrid, Casado en Moncloa y Almeida en... Ayuso en la presidencia del PP de Madrid, Margallo. En la presidencia del PP de Madrid... En su momento, claro que sí. Ah, vale. Claro que sí. Ayuso en la presidencia de Madrid y Florentino... Dejándole a Almeida, ¿no? Venga, señores. Que Manu tiene que hacer un programa. Voy a hablar de mi libro, que empieza el libro por la página de Ansu Fati. Hay jugadores tocados por una varita y este es uno de ellos. Ansu Fati, ¿no? Con el 10 a la espalda. Ha vuelto bien. Manu, ahí te quedas. Venga, vamos. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.